esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es junio 10. Junio 10, una semana llena de grandes informaciones y también de lo que nosotros los periodistas llamamos caliches informativos. Pero hay muchos detalles y en esta emisión me acompaña Luis J. Martín de Libres 2.0 y de un nuevo medio de comunicación que ya estamos promocionando. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo fuerte desde España. Bueno, Luis, hemos tenido una semana llena de muchas noticias. Hemos estado en la cobertura de la 9ª cumbre de las Américas que se está celebrando en Los Ángeles, aquí, y que ha dado, si se quiere, una versión diferente a lo que fueron las otras cumbres. Es una cumbre con mucha gente que no vino, muchos presidentes que no vinieron, y los que vinieron a cambiar la agenda, que por cierto no estaba tan cambiada, Luis, porque cuando, por ejemplo, el presidente de Argentina, el señor Alberto Fernández, habla ante la cumbre y dice a Biden que, bueno, que lo van a invitar a la CELAC, a mí no me cabe duda de que puede Biden aceptar esa invitación, porque pareciera que ideológicamente este hombre está más de allá que de acá, no es lo que dicen. No es que esté más de allá, sino más ligado a esas agendas socialistas. También vimos con mucho interés el planteamiento del presidente de Chile, el señor Gabriel Boric. O sea, es decir, son muchos los elementos. Y el gran faltante que estaba invitado, que fue Pedro Sánchez. Pedro Sánchez venía y estaba invitado y resulta que no se apareció porque hay otro problema que también Luis en esta edición nos lo va a explicar completito. Pero hoy tenemos, entre otras cosas, pues el punto que nos ha ocupado prácticamente desde hace casi 1 año y medio, 2 años, que es Alex Saab. Alex Saab, un juez del estado de la Florida, decidió que Alex Saab tuviese una audiencia para considerar si este hombre es diplomático o no, Luis. Eso te va a dar mucha risa. Pero bueno, eso es lo que está pasando aquí en este país llamado Estados Unidos. Vamos a darle la bienvenida a toda la gente que a esta hora se está conectando con nosotros desde nuestras diversas plataformas y también desde el Super Chat. Muchísimas gracias a todos nuestros moderadores que están allí, esas llaves dándole y dándole. Por favor, regálenos un like. Recuerden que estamos en sus manos. Y muchas gracias a toda la gente de patreon.com/Venezuela Política y a toda la gente que se está uniendo a nuestro canal en el botón de Join. Y ahora sí, Luis, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado? Pues estupendo, porque nos va a arrojar además luz sobre todos los temas y las arquitecturas legales que van acompañando a todas estas cosas, que nos hace falta ponerle un marco a todo esto, porque la verdad es que es una actualidad disparatada, no hay otra forma de decirlo. Así es, y es el doctor Omar Estacio, bienvenido. Doctor, ¿cómo le va? Feliz viernes. Saludos a todos, Mayor, Luis, a tu audiencia numerosa, a tu equipo técnico. Estamos aquí al pie del cañón. Así es, doctor, y nosotros no podemos perder una pieza cada vez que un juez o un tribunal hace una apelación o una decisión en relación al caso de Alex Saab, que en los antiguos documentos es considerado como el testaferro de Nicolás Maduro y está enfrentando la justicia en Miami, en el estado de la Florida, por un solo cargo. Él estaba acusado de 8, ahora ahí tiene solo uno, que tiene una máxima condena de 20 años, es por conspiración para lavar dinero en el sistema financiero de los Estados Unidos. Pues ahora el juez de la causa de primera instancia ha decidido realizar una audiencia el 29 de agosto para tratar lo que ya había tratado la Corte de Apelaciones, donde pues se señala, entre otras cosas, y esto hay que aclararlo, ya el doctor lo va a hacer, aquella apelación era porque él era fugitivo o considerado fugitivo por la justicia porque estaba preso y él no quería venir a los Estados Unidos. Pero ahora él está aquí y apelaciones dijo, bueno, que lo decida el juez Escola. Ahora el juez Escola está actuando, este caso se ve en el limbo. Por favor, doctor, ¿qué es lo que está pasando con el considerado testaferro de Nicolás Maduro y ahora diplomático para Rusia, Irán y cualquier otro país de aquellos lados? Bueno, Mayor, esta audiencia se esperaba porque así lo había dictaminado la Corte que conoció en apelación este expediente hace unos pocos meses.
es poco probable que este juez Cola le otorgue al señor Saab la condición de diplomático. Yo he hablado del caso que voy a referir a continuación, pero en forma genérica. Pero ahora lo voy a nombrar con apellido y nombre, pues y valga la cacofonía, para que cualquiera que quiera lo pueda revisar. Si pone en Google Turki bin Abdulaziz, este señor formaba parte, Turki bin Abdulaziz, formaba parte de la familia real de Arabia Saudita. Y entonces lo acusaron de que tenía una especie de secuestro en contra de una chica egipcia en su apartamento. Entonces se presentó la policía a allanar el apartamento. El señor Abdulaziz invocó su condición de miembro de la familia gobernante en Arabia Saudita y consecuencialmente su presunta inmunidad diplomática. Y la Secretaría de Estado tiene un libro que se llama El Libro Amarillo. Allí anotan todas las personas que tienen inmunidad diplomática en Estados Unidos, que según he leído, alcanza a 60,000 personas. Gentío. Entonces llamaron y dijeron, no, ese señor no está ahí. Entonces, bueno, se llevaron preso a Abu Salih, agarraron a la muchacha, allanaron el apartamento y tal, porque le dijeron, aquí no figura el señor Abu Salih. Entonces, el juez él fue al tribunal, el juez dijo, no, usted no está en el libro, usted no tiene inmunidad. Pero entonces era que él había venido para acá, él desempeñaba cargos diplomáticos en la embajada, pero no le habían tramitado su embajada, su inmunidad, no le habían... Entonces, bueno, fueron, el Departamento de Estado lo certificó y entonces inmediatamente lo dejaron libre. La inmunidad aquí la otorga, aquí en todas partes, la otorga el Poder Ejecutivo. En este caso, el Tribunal de Cabo Verde sentenció en contra de Saab por ese mismo motivo. Y mire, le dijeron en una sentencia a la Sala Constitucional, usted no figura aquí como diplomático acreditado ante el Estado de Cabo Verde. Entonces, los tribunales no tenemos competencias para eso. Aquí en Estados Unidos hay muchísimos casos, muchísima jurisprudencia. Mira, aparte de el señor Turki bin Abu Salih, está el Carrera contra Carrera, 174 DC, circuito 1949, el National City Bank contra la República de China. Está el Spacey versus Kropp, está el Chicago Airlines contra Waterman. Bueno, hay como 100, podría. Entonces, los tribunales no tienen jurisdicción. La regla 12 del Código Civil de Procedimiento de Estados Unidos establece los casos en los cuales los tribunales carecen de jurisdicción. El tribunal del juez Escola no tiene jurisdicción para revisar la no acreditación del señor Saab como diplomático en Estados Unidos. No puede decir, si el Departamento de Estado le dijo no tiene, el juez no puede. Aquí en la Spacey contra Kropp, dijo, la jurisprudencia dijo que los tribunales carecían de jurisdicción incluso para revisar si se había seguido la normativa interna de la Secretaría de Estado para acreditar o no acreditar a alguien como diplomático. De manera que es muy poco probable que al señor Saab le otorguen inmunidad en este caso. Lo que sí tiene Saab es el derecho de volver a apelar contra esta decisión del juez Escola, que el expediente lo vuelvan a enviar para allá, para Georgia, y se demore unos meses más. Eso sí, eso puede pasar, pero lo más probable es que todas esas decisiones pues vayan en contra de las pretensiones del señor Saab. Bueno, nosotros hemos visto, la verdad que todo muy ilustrativo, a mí me queda mucho más claro realmente de quién depende la atribución directa para decir si eso no es diplomático a tenor de esta explicación.
Pero claro, a mí me viene a la cabeza casos en los que quizás, y el denominador común es que la parte interesada, que corresponde a la parte globalista, pues estaba al mando, pues dejaba de obviar ese tipo de responsabilidades. Por ejemplo, se me ocurre en el caso de los diplomáticos encapuchados españoles, entre los cuales, bueno, pues España envió a una comitiva de GEOs a Bolivia para rescatar a un narcotraficante de una embajada y con todo su falta de decoro, el gobierno español dijo son diplomáticos y los extraditamos diciendo son diplomáticos y abusaron de la buena fe de las autoridades de Bolivia para dejar el tema en stand-by. Claro, aquí entiendo que no hay una relación de fuerza. Sin embargo, sí puede haber una relación de intereses. Mi pregunta sería, ¿para qué sería deseable, Alex Saab, ganar tiempo de alguna forma? ¿En virtud de qué? Quiero decir, ¿por qué esta estrategia si no puede conseguir esa acreditación? Bueno, no, eso ya pertenece al fuero interno de la defensa de Saab. Cualquier cosa que yo diga va a ser especulativo. Sí, Este, puede haber un mal pensado que diga, bueno, eso son que los abogados quieren facturar más honorarios. Puede ser también otro mal pensado que diga, bueno, eso es para presionar al gobierno de Biden, porque si el gobierno de Biden en algún momento le concede inmunidad diplomática a Saab, se va para su casa en términos coloquiales, va a salir libre. ¿Eh? Entonces, y hay otros procedimientos todavía peores. Este, de manera que todo puede ser. Y, ¿qué cree este servidor que va a pasar? Bueno, que va a ser muy difícil que Biden o cualquier presidente asuma responsabilidad semejante. Caramba, hemos visto muchas cosas extrañas, pero yo lo veo difícil, ¿no? Porque si fuera algo cercano a diplomático, todavía, pero se sabe que Saab no era ningún diplomático. Allá en Cabo Verde hicieron un estudio de imagen de Saab y resulta que antes de su detención como supuesto diplomático en Cabo Verde, no había ni un solo boletín de prensa, ni una sola información en el mundo que dijera que él era diplomático. Esa calidad diplomático surgió así, por generación espontánea, cuando lo hicieron preso. Entonces, no parece muy plausible esa tesis, pero bueno, de que vuelan, vuelan. Así es, y de que vuelan, el hecho de que pues la defensa de Alex Saab haya dicho que hay funcionarios, dice, del gobierno de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, que pueden venir a testificar a los Estados Unidos y que para ello incluso han solicitado visas, pero ahora bien, en el marco de la pandemia también estas cosas se han aligerado y cualquiera sea el funcionario que se ha dicho por los corrillos que podría ser Jorge Arreaza, que era el canciller para la época, que fue designado Alex Saab como embajador, o puede ser Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen de Maduro. Es decir, ellos pueden testificar vía Zoom porque existe ahora un mecanismo que ellos pueden utilizar para eso. Pero independientemente de si el juez Escola dice, porque los del abogado de la defensa dice, es necesario que usted escuche a los funcionarios y a los designados. También hay una carta que se publicó en Cabo Verde que dice que los ayatolas, el régimen islámico de la República en Irán, había pues aceptado a Alex Saab y ellos tienen una carta, igual que una de Putin, que no creo que ahorita sea muy usable, más bien usable la de Irán, porque la administración Biden anda en los pasos de firmar lo antes posible ese acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Por qué la defensa propone visas para funcionarios que vengan a hablar allí en el Tribunal de la Florida de que Alex Saab es un diplomático? A mí eso me produce un poquito de hilaridad, ¿no? A lo mejor quiere venir a Disney World, uno no sabe. Pero realmente yo no veo eso muy viable. La única posibilidad es que el juez Escola quiera resguardarse y que más adelante nadie diga que él le violentó el derecho a la defensa a Saab
y permita que vengan, pero es que el juez, es que él no tiene facultades, es que aquí puede venir el señor Maduro, el señor el Papa, a decir que tenía, pero el juez no tiene facultades para enmendarle la plana al Departamento de Estado. El juez lo que debería de hacer en buen derecho es decir, no tengo jurisdicción para resolver si el señor tiene o no tiene inmunidad porque el Departamento de Estado dijo que no tiene. Aquí le voy a citar lo que dice exactamente el precedente: Chicago Airlines contra Waterman SS Corporation. La naturaleza misma de las decisiones ejecutivas en materia de política exterior es política, no judicial. Tales decisiones son delicadas, complejas e implican una cantidad de profecías. Bueno, ese lo tradujo yo así. Yo me imagino como especulaciones. Son decisiones para las cuales el Poder Judicial no tiene ni aptitudes, ni facilidades, ni responsabilidades. Así que la señora Daisy puede venir aquí a decir misa, pero el juez no puede apreciar su validez como testigo a favor ni en contra, porque eso es una decisión del Departamento de Estado. Punto. Exacto, y al ser política, pues es política, porque también es política, y nos vamos con este último punto con el doctor Omar Estacio, la decisión que ha tomado el gobierno de Joe Biden de ir levantándole las sanciones no solamente al régimen de Nicolás Maduro, sino también al de Bashar al-Assad y al régimen de la República Islámica de Irán. Les repito, Estados Unidos está buscando la firma del convenio del acuerdo nuclear con Irán y pues están dadas muchas acciones para lograr ese objetivo, a pesar de que Irán ha dicho que sí lo firma, que no lo firma, ha estado manipulando como es costumbre en la diplomacia iraní, pero pues Biden está prácticamente pues en pie, dispuesto a hacerlo. Hoy entonces se levantan sanciones que están relacionadas con transacciones que envuelven el gobierno de Venezuela y también el gobierno de Siria y de Irán para hacer compras en relación a lo que es el COVID-19. ¿Qué tiene que ver esto, Omar y Luis? Ya nos vamos contigo porque también se autorizó a Rexol y a Eni a trabajar con PDVSA. Esas transacciones están prohibidas, ya se están dando las licencias de la OFAC y uno observa como poquito a poquito pues se le van quitando todos los piojitos que a Maduro le molestan, quien por cierto está en Teherán. Quisiéramos saber qué papeles está firmando allá, cuáles fueron los que firmaron con Argelia y en Turquía, pero eso va a ser una tarea harto difícil porque están considerados como clasificados o secretos por parte de la revolución. ¿Qué piensas tú de esto, Omar? Bueno, yo en no soy tan fatalista. Días atrás a mí me tocó revisar esto de las sanciones de los FARC por una cuestión ya de orden profesional y me consigo que ahí hay una cantidad de licencias o en un número, nada más en el caso de Venezuela. Ahí se piden licencias a cada rato y una así la... Bueno, por supuesto que aquí hay un componente político que el gobierno de Biden tiene una estrategia un poco menos de confrontación que el gobierno de Trump. Y eso se inscribe en este tipo de... A mí en lo personal no me gustan, pero bueno, es una política que él ha adoptado y bueno, así como yo refería a la doctrina que le corresponde al Departamento de Estado juzgar o establecer quién tiene o no inmunidad, el presidente es el que maneja las relaciones exteriores él tiene la facultad legal. Ahora, puede que uno en el ámbito ya geopolítico cuestione lo que está haciendo porque no le guste, pero esa es una cosa, es dentro de lo anormal, es normal.
Y dentro de lo anormal es normal que en el marco de la cumbre, que no invitó a Juan Guaidó, porque tampoco invitó a Maduro, pues haya hablado con Juan Guaidó ante los esfuerzos que se estaban haciendo con México. Es decir, el resultado de esa llamada de 17 minutos con Guaidó y todo lo que sale ahora, porque hay más millones de dólares para Venezuela, para los venezolanos refugiados, se supone, ojalá y esa plata llegue definitivamente a aquellos que lo necesitan y no a aquellos que lo andan buscando para pagarse lujos y comodidades, porque eso es lo que ha ocurrido y es lamentable que se dé plata y no se den los resultados de eso, dónde están las facturas, quién, para dónde fue esa plata. Nadie sabe y si preguntan, entonces uno es el malvado. Es decir, cero contabilidad, mucha impunidad. Pero bueno, en la cumbre acá en Los Ángeles, pues se ha visto de todo. Entre ellos un esfuerzo por sentar a Maduro en la mesa, cuyo requisito para sentarse en la mesa es Alex Saab en Caracas. Entonces no entendemos exactamente, pero creo que tiene un tufo político muy importante. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. No sabemos qué va a pasar tampoco con Guaidó. Guaidó lo apoyan, pero también apoyan a Maduro. Entonces dicen, nosotros no apoyamos a Maduro porque él no es democrático, pero por otro lado le están pasando la mano con esos levantamientos de sanciones. Maduro anda paseándose por allí, por el planeta, sin ningún tipo de consecuencia. Y eso a todas luces se llama impunidad y ausencia de aplicación de la ley y la justicia. Con lo cual, pues creo que hay un debilitamiento de liderazgos a nivel internacional y no es precisamente el de China o el de, en todo caso, Irán el que se está debilitando, sino lamentablemente el de los Estados Unidos. Omar, no sé si quieres agregar algún aspecto importante que te parezca sobre esa llamada de Biden a Guaidó. Bueno, que yo había pedido que dejaran entrar Maduro para ver si luego agarraba la DEA y alguien cobraba la recompensa, pero bueno, por lo demás creo que ya le cedo el espacio a ustedes porque creo que van a tratar cosas que escapan de mi jurisdicción. Así es, muchísimas gracias, Omar, y feliz fin de semana. Adiós. Un abrazo. Que lo disfruten en el gato tuerto. Adelante. Bueno, Luis, ahora sí nos vamos contigo porque quiero que me expliques qué es lo que está pasando en España con el señor Pedro Sánchez y esta locura. Estábamos escuchando a uno de los economistas españoles que decía que es que los Estados Unidos también tenía el dedo metido allí. Explícanos cómo es esto. La verdad es que el panorama que tenemos, la tensión diplomática que se ha levantado en estos 2 últimos días no tiene precedentes en España. Nunca había estado bajo tantos focos y bajo tantas sospechas el presidente de España. Esto viene de largo, viene de una crisis que se provocó de una forma, todos entendemos que muy necesaria, con la recepción de un líder terrorista implicado en la guerra contra Marruecos, que se llamaba Gali, lo acogimos aquí en España, bajo unos subterfugios legales que recordaban bastante a lo que había pasado con el Pollo Carvajal. El hecho es que iba con identidad falsa, etcétera, etcétera, y dependiente de los servicios de inteligencia de España. Bueno, pues el caso es que Gali llega aquí, se le trata de su enfermedad y se crea una crisis diplomática con Marruecos. Comienza a haber una serie de tensiones, tenemos una entrada masiva de inmigrantes que se tradujo bajo todos los análisis como una invasión a la ciudad autónoma de Ceuta y de Melilla, a las ciudades de Ceuta y Melilla, y bajo el paraguas de esta crisis increíble, bueno, pues Sánchez se arregló con Marruecos mediante les pagó económicamente, hubo una deriva muy importante de dinero, 30 millones de euros, etcétera. Bueno, hubo una serie de arreglos, pero ya estaba la tensión sentada. Esa tensión termina por saltar por los aires hace unos días cuando nos damos cuenta el propio gobierno hace una rueda de prensa de urgencia diciendo que a Sánchez le han espiado el teléfono y que ha sido bajo el famoso software Pegasus y que se ha llevado más de 2 gigas de información del teléfono de Sánchez. Claro, nos quedamos todos impresionados y no sabemos si eso es una cortina de humo, qué es lo que ha sucedido allí.
Bueno, la cuestión es que después de este anuncio se comienza a entender la cesión gratuita, saltándose todos los conductos legales que ha hecho nuestro presidente a Marruecos, cediéndole el Sáhara, zona que está en territorio que está en disputa entre Argelia y Marruecos, y que, entre otras, se le ha dado desde Europa pues, la potestad, el reconocimiento de poder autodeterminarse, pero Marruecos lo tiene ocupado. Bueno, con todos estos mimbres saltan las alarmas, hay una serie de filtraciones de las cuales una serie de periodistas dicen Sánchez está siendo chantajeado, por eso ha saltado todo, por eso ha hecho ese regalo, ese territorio a Marruecos. Salta también Argelia, dice yo también tengo la constancia de que el presidente de España está siendo chantajeado con la información que se extrajo de su teléfono, y en estas, que el día de ayer, en una de las tertulias más importantes de España, en la COPE, sale Vieito, el director del digital El Debate, un digital de reciente creación, que la verdad que está bastante bien, es un poco pepero, con lo cual a mí pues no es de mi simpatía total, pero sí es de mi simpatía, creo que hay muy buenos periodistas allí trabajando, y dice que el general de Estados Unidos, que se encargaba de toda la ciberseguridad de Estados Unidos, ha declarado aquí en España, en una camarilla, en un grupo de personas muy influyentes, que lo que tiene Estados Unidos de Sánchez es mucho más grave que lo que tiene Marruecos. O sea, no solo ha reconocido que sí que es cierto el chantaje a nuestro presidente por parte de Marruecos, sino que además tendría más información, lo cual tampoco es exagerado pensarlo. Estados Unidos es un país que la ciberseguridad y demás, pues yo creo que no está en tela de juicio, es bastante potente. Entonces, si alguien como Marruecos lo tiene, pues es evidente que Estados Unidos puede llegar a tener mucho más en ese campo. Claro, la cuestión aquí es que las tensiones están disparadas. Y todavía estamos dentro del periodo de reacción, y a mí esto me duele decirlo porque yo considero que España tendría que haber tenido una reacción mucho más pronta. A nuestro presidente se le deben de pedir explicaciones, y yo soy partidario de incluso someterle a un proceso de urgencia de moción de censura. Hay que pensar que ahora mismo en España estamos siendo comandados, ya más allá de todas las ideologías políticas, estemos o no de acuerdo en lo que sea, por una persona que por su información personal tiene hipotecados los intereses de España y por lo tanto debe de ser destituido a la brevedad. Wow, eso es una historia que parece de espionaje, pero también hemos escuchado, Luis, y no sé si tú lo habrás oído, lo escuchamos aquí, que se escucha de todo. En esta cumbre se ha escuchado de todo, porque aquí estaba esperándose a Pedro Sánchez o a la participación de España. De hecho, fue uno de los pocos invitados, porque aquí en esta cumbre nadie sabía quién era el que estaba invitado y quién no, por el lío que había con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, llega un momento en el que se dice que España sí viene. Y luego, durante esta semana, pues se ha escuchado aquí también algunos elementos que tienen que ver con una aproximación de alguna persona vinculada directamente a Pedro Sánchez o al PP, que trabaja y que está en posición importante en el Departamento de Estado y que había influido de alguna manera en el hecho de que se decidieran por Marruecos, y esto va a generar un lío grande porque esto trae consecuencias económicas, Luis, porque claro, ustedes dependen del gas de Argelia. Cuéntame ese otro aspecto, porque bueno, aquí hoy Joe Biden dijo que por culpa de Putin la inflación aquí brincó a niveles históricos de hace 40 años. Entonces, todo fue por culpa de Putin, y él dice, bueno, estamos atendiendo la guerra de Ucrania, pero ahora con estos índices que se dieron a conocer en el día de hoy, pues creo que vamos a tener que trabajar un poquito también en Washington. Pero allá, esta decisión de Pedro Sánchez va a marcar los bolsillos de los españoles. Adelante. Definitivamente, totalmente, pero es que una de las primeras consecuencias de la rotura del pacto con Argelia entre España ayer fue que se congelaron todas las operaciones con España. Se ha dado orden a los bancos argelinos de no hacer ninguna operación. Tenemos congelados totalmente todo. Es decir, las dimensiones de lo que estamos hablando aquí son terribles. Es nuestro principal socio en el exterior.
es que la balanza de pagos de España puede verse notablemente afectada, se va a ver notablemente afectada. Los españoles hemos visto una merma de libertades en nuestro país muy grande y una de las principales salidas que hemos tenido desde la empresa ha sido buscar cómo arreglar nuestros negocios fuera de España, porque aquí el margen de libertades se reducía mucho, mucho, mucho y solo lo podían soportar las grandísimas, grandísimas empresas que tenían, por alguna extraña razón, unas condiciones a las cuales el resto no podemos acceder. Bueno, pues en ese intento que hemos tenido de irnos afuera, hacer negocios afuera, bueno, pues ahora de repente el principal socio de España corta todo, corta los bancos, se congela absolutamente todo, perdón, y al final estamos en una crisis a muchísimos niveles. Energética, una crisis diplomática, innecesaria, de negocios, de empresas. Tenemos allí, pero vamos, no es solo combustibles, tenemos fosfatos, hierro, tenemos una serie de intereses en Argelia, que es nuestro aliado de verdad. ¿Marruecos es nuestro aliado? Bueno, es, digamos, a la gente que pagamos y pagamos y pagamos y nos tienen un permanente chantaje crónico entre los cuales se equilibra la deriva, porque somos tan buenos en España que hemos externalizado nuestras fronteras en Marruecos. Entonces le pagamos para que gestione las fronteras y nosotros decir en un alarde de buenismo que no tenemos fronteras porque somos muy majos. Y bueno, pues Marruecos nos ha agarrado la medida y con toda la lógica del mundo ha dicho, bueno, pues cada vez que te envío más pateras me pagas más. Pues adelante, venga, visto. Y estamos en esa deriva ya desde hace unos cuantos años. Y la cuestión es que si a eso se le quiere llamar aliado, pues bueno, pues ya el mundo patas arriba. Pero nuestro aliado de verdad es Argelia. Aquí hay algo que hay que entender, Nosotros dependíamos, y más con toda esta crisis que hay, del gas de Argelia. Dependíamos. Y ahora mismo, desde Argelia, ante la falta de respeto que está mostrando nuestro Ejecutivo, negando que haya una crisis, que ha sido lo que ha elevado los comunicados hasta ya llegar a esta situación de tensión en la cual estamos cortando todas las relaciones, bueno, pues dependíamos de ellos, teníamos una serie de acuerdos previstos, han amenazado con vulnerar los acuerdos firmados y cortar, pero lo que sí que tenemos seguro es que nos van a subir el precio del gas que por contrato nos tienen que suministrar. Y hay que decir otra cosa, el Sáhara, para Marruecos, supone doblar su PIB, su Producto Interior Bruto. ¿Por qué supone esto? Esto nuestra audiencia lo tiene que saber. Si Marruecos se anexiona definitivamente el Sáhara, la costa del Sáhara hace efectiva la resolución de Marruecos de su ampliación de fronteras al mar y se apropia del petróleo que están en las Canarias, que equivale a todo el PIB de Marruecos. Es decir, ha realizado una ampliación, España no ha dicho nada, en la España de Sánchez no ha dicho absolutamente nada de cuando estos señores se han adjudicado nuestro petróleo. Y les hacía falta el Sáhara. Y bueno, aquí, claro, las miradas están fijas en nuestro presidente, que parece que está trabajando para Marruecos directamente y donde todo el mundo afirma que le tienen chantajeado. Y en ese caso, Luis, porque también, si ustedes no tienen el gas de Argelia, ¿de dónde va a salir? Ahora se ve, y yo estoy tratando de relacionar todos los eventos, porque Maduro estuvo con el presidente de Argelia e impulsó e incrementó el conflicto desde el punto de vista narrativo, obviamente, pero también desde el punto de vista de las acciones y de los apoyos que Argelia está encontrando en personajes tan nefastos como Maduro. Pero tenemos que el gobierno de Joe Biden levanta la prohibición que tenía, las sanciones para Repsol y para Eni. Y ahora entonces pueden cobrarse esas deudas que tenían pendientes con petróleo para poderlo llevar a España, para poder suplirlo en Europa y el faltante que genera Putin, que dicho sea de paso, Rusia tiene ahora un superávit que jamás había visto en los últimos años, producto también de la guerra y del incremento de los costos del petróleo y del gas. Pero ¿de dónde, para dónde va a salir España? Es decir, en estos momentos, ok, estamos en el verano,
pero el otoño ya está por llegar y esto se va a poner un poco más complejo. Y mientras tanto, en Ucrania se observa qué es lo que está pasando y pues Rusia con un paquete de sanciones tan fuerte, ya por el sexto, observamos que también esos paquetes de sanciones no lo han quebrado porque hay gente que necesita el petróleo y el gas, o hay países Claro, que necesitan el petróleo y el gas, y también los otros productos que Rusia opera, ¿no? Y genera. claro, claro. Bueno, a ver, la solución es una mala solución. Es un remedio más que una solución. O sea, es un parche. O sea, nosotros ahora mismo, evidentemente, hemos renunciado a explotar nuestro propio gas y nuestro propio petróleo, así que dependemos de fuera. Los proveedores con las infraestructuras para poder hacernos llegar eso son limitados. Es decir, Rusia no, Argelia nos lo va a poner al precio que quiera, con el consabido riesgo de que finalizado el contrato eso se cierre. Así que bueno, pues una buena noticia para los Estados Unidos, os lo vamos a comprar a vosotros. Claro, vía metaneros, vía buques metaneros, claro. Exacto, pero eso va a generar un costo impresionante. También vimos Por la supuesto. acción que tomó la Comunidad Europea, la jefa de la diplomacia, y han señalado, yo creo que ahí están actuando para los intereses de otros que no son de los europeos, Luis. Eso se ve desde allá y desde aquí. Porque hay mucha gente que está preocupada y dice, bueno, estas guerras y estos movimientos que se están dando, Biden dice que esto va a ayudar al cambio de energías contaminantes a energías verdes. Hoy escuchamos a el SAR aquí del clima y allí se habla es de una transformación total, pero eso cuesta mucho dinero y lo va a pagar es la gente, es la agenda globalista, es la agenda 2030. Y cuando tú escuchas a Joe Biden hablar y plantear, mira, el presidente de Argentina invitó a Joe Biden a la reunión de la CELAC. Joe Biden va, estamos hablando de que ya el mundo no es unipolar, sino que va a ser con 20.000 cabezas, porque estarían ganando los bandos que han sido enemigos de Occidente. Y creo que por ahí es por donde vamos, ¿no? Si vemos los movimientos aislados, no los vamos a relacionar. Pero yo le pido a toda la gente que nos está viendo que relacione eventos para que se puedan vislumbrar un panorama futuro que lamentablemente no es nada halagador. Y hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, y queremos despedirnos con buenas noticias, a ver si este fin de semana no pasa otra cosa rara, pero es que los eventos nos están llevando a visualizar que esa Agenda 2030 anda caminando a pasos agigantados y hay una serie de eventos que se están produciendo que pareciera que son de manera deliberada para que esa agenda se cumpla, Luis. Sí, sí, claro. Claro, totalmente, totalmente cierto. Pero vamos a ver, aquí hay que entender algo. O sea, en el momento en el que la URSS se desploma, que el momento en el que el muro cae, nosotros hemos tenido aquí a un vicepresidente comunista, Pablo Iglesias, que ha llegado a decir que la caída del muro fue una mala noticia. ¿De acuerdo? Esto lo dijo él. Pero claro, hay que relacionar los puntos. O sea, este señor que viene de Neurona, que viene de la Fundación CEPS, que viene de Davos, que viene de todos estos conglomerados supranacionales extraños que establecen estas agendas, son los que se lamentan de que haya caído el muro, son los que se lamentan de que el comunismo haya fracasado. Sí, luego tenemos que entender que son los herederos de eso. Es decir, el comunismo fracasa, el muro se cae y tenemos a estos nuevos defensores amparados en estos foros que se han organizado, que es exactamente lo mismo. Yo vengo intentando hacer consciente a la gente de que no se puede abjurar del simbolito, del pin, de la hoz y el martillo y a la vez ponerse el de la Agenda 2030, porque son lo mismo. Son lo mismo. Es decir, la gente se tiene que dar cuenta de que está muy bien que en determinados países se haya prohibido el comunismo y todo aquel que hiciese apología del comunismo, pero es una locura que si hace usted eso se ponga a trabajar a favor de la Agenda 2030. Es la misma lucha de clases, sigue los mismos patrones y nos están enredando en las mismas cosas. Con el tema de las renovables, aquí en España lo sabemos bien, han sido el grandísimo foco de dineros y de capitales que han ido a la nada.
se han diluido absolutamente en todo y esto lo terminamos culminando en Abengoa, en esta grandísima empresa que terminó de quebrar Borrell. Se puso al frente, alguien cree que este señor puede arreglar algo, puede hacer algo bien, y lo ponen al frente de cosas y se las carga. Es impresionante. Bueno, pues la cuestión es que Borrell también se cargó esto. ¿De qué se trataba Bengoa? De renovables, que no son rentables. Si usted financia, usted mete políticas keynesianas para decir, bueno, pues vamos a meter aquí una serie de incentivos económicos para que la gente se instale esto, pues igual se lo instala, pero eso significa, por necesidad, que no es rentable. Porque algo rentable no necesita de que usted lo financie. Algo rentable da dinero. Pues ya está, es así de sencillo. Y estas declaraciones que ha dicho Biden están sustentadas en algo ideológico, no en algo que se sustente en el mercado ni en algo que se vaya a sustentar en ningún tipo de necesidad de ningún tipo de sector. Las renovables no son rentables, que se entere la gente de una vez. Lo rentable es lo que para el globalista dice que contamina. Eso es lo rentable. Y por eso se hace. Y por eso el principal impulsor de la Agenda 2030, Xi Jinping, dice que no lo hace y que lo cumplan el resto, pero que él no, y que él sigue con sus centrales de carbón y las de ciclo combinado. Faltaría más. Así es. Y bueno, en estos momentos, y nos está llegando acá en la sala de prensa, la información de que ya está a punto de firmarse ese acuerdo, Luis, de la Cumbre de las Américas. La novena Cumbre de las Américas va a dejar unos acuerdos que como la dejó la octava, la sexta, la séptima, etcétera. Es decir, son unos acuerdos que cuando uno los revisa en el plano prospectivo, uno se da cuenta que esa es la agenda. Esa es la agenda. Y sí, bueno, ahora con una serie de condimentos nuevos, pero esta cumbre fue creada por el expresidente norteamericano Bill Clinton. Y allí pues entonces encontramos este proceso que nos lleva a hacer esa evaluación. Luis, en esta última parte del programa vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Eric Fajardo, que se incorpora, él estaba invitado más temprano, pero bueno, el trabajo no se lo permite. Eric, bienvenido, feliz viernes. Hola, ¿qué tal, Maybor? ¿Cómo estás? Luis, un gusto verlos a los dos. Pues aquí estamos conversando sobre la cumbre de las Américas y sobre todo lo que ha pasado allá, que Luis va a tener que buscarse un nuevo empleo porque tiene que pagar las facturas de gas ahora tras el reconocimiento por parte del presidente de España, de Pedro Sánchez, pues a Marruecos. Ahora Luis va a tener que pagar mucho más dinero y nuestros amigos que están en España. Vamos a ver si con una bicicleta de estas enganchadas a una dinamo, igual podemos solucionar algo pedaleando. No me vendría mal tampoco el pedalear un poco. Claro, porque es mucho más sano y es energía verde. Pero, Eric, queremos escuchar tu opinión en relación primero a todo esto de la cumbre y a esas declaraciones que ha dado Joe Biden hoy, señalando que, bueno, que vamos a seguir luchando por la libertad de Ucrania, pero ahora tenemos que enfrentar porque hoy se dio a conocer el informe sobre la economía norteamericana y estamos de mal en peor porque la inflación es galopante y se calcula que es la referencia más cercana es hace 40 años adelante. Nos habíamos prometido un balance general de la cumbre y creo que si tuviera que resumir en una frase la cumbre diría que este es el entierro de una iniciativa que empezó con los demócratas en 1994. El intento de hacer una cumbre que fuese el testimonio del liderazgo político y económico de los Estados Unidos. Un liderazgo que ha ido declinando y al que ha ido renunciando los Estados Unidos por mano propia. Esto no fue una avanzada asiática sobre el continente que los desplazó. Esto no fue un continente que se emancipó de su influencia, que ciertamente la hubo en algún momento económica y política. Esto fue un Estados Unidos que se fue replegando gradualmente de su patio de atrás, desentendiéndose no solo de la economía con el tema de las sanciones al narcotráfico, sino además de la política, de el rol que le atañía, según mi entender, por lo menos, un rol además que le atañía sin posibilidad de excusarse de él,
de velar porque ese modelo democrático que ellos habían profesado por más de 60 años se consolidara en todos los países de Latinoamérica. Fue Estados Unidos el que renunció, fue Estados Unidos el que fue recortando su papel, sus inversiones en Latinoamérica, fue Estados Unidos definitivamente quien le dejó un terreno completamente libre a China y a Rusia para que empezaran a meter capitales. El otro día lo escuchábamos en la cumbre de Biden hablar de 300 millones de compensación o de alivio económico para el tema de seguridad alimentaria. Y yo te pregunto, ¿cuál es el impacto de esos 300 millones frente a los 318 mil millones que tiene invertida China o que tenía invertida hasta 2018? Los números en este momento, este año, todavía no los tengo, pero ya en 2018 habían 318 mil millones de inversión de capitales privados y estatales chinos en Latinoamérica. ¿Cuál es la posibilidad? Escuché que había, la última cifra es de 480 mil millones. Esa es la última cifra que se conoce. ¿Cuál es la capacidad de competir para tener influencia política de los Estados Unidos cuando ha replegado su influencia económica, cuando sus inversiones son prácticamente ni el 1% de ese volumen que acabas de describir en Latinoamérica, cuando nos han retaseado los tratados de libre comercio bilaterales, cuando nos han retaseado cualquier tipo de participación en su ciclo económico? Obviamente los chinos han aprovechado, se han comprado casi todo, tienen en propiedad prácticamente las fuentes de materias primas básicas, tienen los ciclos productivos secundarios, han acumulado y han tomado ventaja de todo aquello que los Estados Unidos abandonó, dejó. Y para mí la cumbre es apenas el testimonio, la certificación de ese repliegue, de ese desplazamiento y de esa derrota económica y política. Hoy día lo crítico me parece ver en esta cumbre cómo han terminado matando a su propia criatura. Hace escasos 16 años, el Partido Demócrata pensaba en un liderazgo continental, hemisférico, pensaba en la posibilidad de consolidarse como una referencia política en el continente, asegurar su territorio inmediato. Hoy día está acorralado no solamente por esa masa migrante que viene desesperada, escapando de precisamente aquellos a quienes los Estados Unidos le han negado su soporte económico y su soporte político, sino además está acorralado por pequeños zares, pequeños señoríos políticos que han crecido a la influencia de esa economía paralela que el Asia ha desplegado en ese territorio abandonado por la economía americana. Hoy día tienes dictadores disfrazados detrás de formas democráticas, hechos y funcionales con la economía de los subsidios asiáticos. Cuando la China le tira por lo menos 50 millones en inversión en un país como Bolivia, definitivamente eso le da la sostenibilidad a estos dictadores para tener una economía funcional que genera la ficción de que está haciendo bien las cosas, quien en realidad ha convertido su país en simple y sencillamente un hueco de extractivismo de materias primas sin capacidad de valor agregado. Esa es la realidad política hoy día y la cumbre ha sido el reflejo de aquello. El cherry sobre la torta para mí ha sido la oferta de Joe Biden de verse con los otros, con los chicos malos en el CELAC. El CELAC es precisamente el último capítulo para mí, del desarme del convencionalismo, del boicot a la Organización de Estados Americanos y a toda lógica que puede imponerle a estos dictadorzuelos un paraguas de consecuencias jurídicas internacionales para sus acciones. Están detrás de destruir la OEA porque han descubierto que la tutela de la OEA sobre los procesos electorales es una amenaza para su continuidad. Cada uno de ellos quiere ser Daniel Ortega, algunos cuidando las formas como Boric o Alberto Fernández, otros descarnadamente brutales como seguramente el presidente del Perú o el expresidente de Bolivia, pero todos sueñan con esa utopía de la perpetuación en el poder y por supuesto la OEA era un incordio. El gran perdedor, ayer me preguntaba una periodista de Americano Media, el gran perdedor de este evento es definitivamente la OEA. Yo he visto a los Estados Unidos ayudar en este propósito a los chicos malos del barrio a terminar de hundir este evento que en realidad era la posibilidad de que el convencionalismo se viera como una política funcional más allá de los estados. Hoy día tienes a Marcelo Ebrard ahí, aunque haya dicho lo que haya dicho el presidente de México, su hombre de economía estaba en la cumbre. Dentro de un mes más, él va a visitar Washington.
Alberto Fernández viene y va con total libertad, digámoslo así, y eventualmente las relaciones de Washington con quienes no estuvieron en esta cumbre, con quienes boicotearon esta cumbre, no se van a ver obstruidas. Tienen una conversación, un diálogo. Ellos no ven mal a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Lo que sí se ha visto dañado, para mí, el gran derrotado ha sido sin duda, pues, Almagro, y la idea sobre todo de que hay una institución por encima de los gobiernos de Latinoamérica a la que se deben y que es la rectora de que se respeten, digámoslo así, las libertades comunes de la Carta Americana. Eso está seriamente dañado, eso está seriamente cuestionado. Y encima el presidente Biden, y yo estoy casi seguro que en este universo inverso, que funciona como en las novelas de Borges, donde todo pasa al revés, donde ya ha dejado las alianzas históricas con Jerusalén para acercarse a Teherán, donde se ha olvidado absolutamente de que ha habido la AMI, el fiscal Nitzman y demás. Estoy seguro de que Joe Biden va a asistir a la cumbre de la CELAC y ese va a ser el entierro del convencionalismo, pero no solamente del convencionalismo, sino de la idea de los Estados Unidos como el líder hemisférico, y eso yo sí quiero verlo, porque eso va a ser una señal muy clara de todo lo que hemos venido denunciando, entre otras cosas, que aquí hay una doctrina subrepticia, que está manejando una doctrina a espaldas de los americanos, Joe Biden y el Partido Demócrata. Tú tienes toda la razón, porque a mí me tocó estar hace 2 días en un encuentro, Luis, tú te hubieses quedado ahí azul, porque era un joven de unos 20 años, interrumpió al secretario general de la OEA, que estaba haciendo la presentación, por cierto, de una especie de centro en el que se va a dar integridad al periodismo. O sea, la OEA tiene un proyecto con unas universidades y en el marco de eso se levantó un joven para enfrentar a Almagro, y por supuesto que tenía una tendencia de izquierda el joven, pero era un muchacho de esos fuertes y puso a temblar a Luis Almagro y prácticamente lo desconcentró de tal manera, le dijo que era un mentiroso, que cómo iba a hablar él de periodismo y de verdad, si es que él había ido para allá, para Bolivia, les recordó su viajecito a Bolivia y todo el cuento en Cochabamba. Es decir, el muchacho desconcentró al secretario general y luego de esa intervención de ese muchacho que se lo llevó la seguridad, no hubo más coherencia por parte de Luis Almagro y se le veía absolutamente desenfocado. Adelante, Luis. Claro, es que es el grandísimo problema de ser un tibio. En el momento en el que tú no estás dispuesto a defender tus valores y no a negociarlos, pues entonces esa parte de negociación que tú has cedido siempre podrá ser utilizada por quien te quiere hacer una oposición, aunque esté llena de demagogia y lo que tú quieras, pero has cedido. Entonces, pues me imagino por dónde irían. Por dónde irían. Es curioso que la OEA, con todos sus fallos y con todas sus carencias, sea... Y doy, vamos, pero total veracidad a lo que nos ha contado Eric, que sea el gran obstáculo a sustituir. Me parece algo asombroso. Tengo aquí una noticia que creo que viene de la Cumbre de las Américas. Voy a compartir porque me ha quedado un poco todavía que no la sé analizar. Me viene del Departamento de Estados Unidos, de la Casa Blanca, entiendo. A ver un momentito, lo comparto. Y es a propósito de 314 millones de dólares adicionales para la respuesta de Estados Unidos a la crisis regional de Venezuela. Creo que esta era parte de la partida presupuestaria que estabais comentando, pero claro, yo lo tengo que analizar bien todo esto que me acaba de llegar, ¿no? Pero nada más llegar a los primeros puntos ya empiezo a ver a la población de refugiados y veo de COVID-19, protección, grupos vulnerables, supervivientes de la violencia de género. Y yo digo, a ver, ¿esto qué es? Menores de edad, LGTBIQ+, digo, y pueblos indígenas, digo, esto es lo de la agenda globalista, o sea, perdóneme, yo creía que esto era para Venezuela. Esto me parece algo muy extraño. Yo no sé si estaréis... Claro, saco este documento, os lo planto sin haberoslo compartido, lo tenéis de hecho en el chat interno. Yo no sé si podréis arrojar un poco de luz, pero parece ser que esta gente es lo de siempre, pone unos títulos preciosos, pero luego en la ejecución, oye, ¿nos vuelven a meter otra vez la Agenda 2030 o no? ¿O estoy equivocado? Sí, bueno, adelante, Eric. Esa información sí es parte del Departamento de Estado y se dio como un anuncio de los beneficios en la Cumbre de las Américas.
Y ahí plantea claramente el tema indigenista, el tema que preocupa mucho, pero que forma parte también de ese proyecto socialista de la Antérica. Voy a limitarme a repetir lo que había dicho hace rato. ¿Cuál es el volumen de la inversión que ellos van a hacer en un continente donde el asistencialismo es la base de la subsistencia de los estados? Son estados de extractivismo primario, son estados cuya la mayoría de ellos, por lo menos, exceptuando por supuesto algunos como Chile y Argentina, Brasil, la mayoría de ellos vive de la extracción de recursos sin valor agregado. Está en este momento la gran estrella del extractivismo, como lo fue la plata, el estaño, el petróleo en determinados momentos del pasado, es el litio. Esa es la joya de la corona. Eso es lo único que en realidad tienen para negociar y algunos lo han entendido muy bien, como seguramente Boric o Alberto Fernández han estado en la cumbre, más allá de las posiciones de opinión pública, han sacado ventaja, igual que el presidente de Costa Rica, que ha ido a negociar el clúster salud, clúster turismo, clúster telecomunicaciones, mientras hay otros grandes ausentes que eran los que le interesaban a los Estados Unidos. Bolivia no fue, para comenzar, derrochó su oportunidad de sacar un pedazo, aunque sea de esa pigricia, de esa miseria, porque frente al volumen de inversión que la competencia política y económica hace, porque en términos de guerra comercial, China es la competencia de los Estados Unidos, frente a la cantidad de inversión que mete cada año a Latinoamérica, esto es para reírse. Y seguramente esa es la manera como lo han recibido, pues, tanto los presidentes que no han asistido como los que han asistido, que al final han cogido lo que han podido y se han ido cada uno a su país. Esta ayuda no va a resolver los temas de fondo. Esta ayuda no va a frenar la migración a los Estados Unidos. Esta ayuda no va a terminar con los problemas de productividad, desempleo. Esta ayuda no va a acabar con la violencia de género en Latinoamérica. No va a acabar definitivamente con la violencia de las pandillas en Centroamérica, en el Triángulo. Esta ayuda está pensada para financiar ONGs, para la industria del alivio. Esa industria del alivio que ya lo denunció durante el foro que les contaba en el episodio anterior, previo a la cumbre, el Human Rights Watch. Casi 410 millones en inversión en Haití de la industria del alivio, de estas ONGs que orbitan alrededor de la cultura Soros, que han resuelto. Así Que han es. resuelto 410 millones de inversión en un país que es el epítome de la miseria en Latinoamérica. Esta es una inversión para los amigos del mundo liberal, para esas ONGs que funcionan conflictuando, generando ejes de lo que ellos llaman polarización o más bien dialéctica en términos marxistas, fortaleciendo económicamente pequeña guerrilla, pequeño grupo, tema género, tema diversidad sexual, tema indigenismo, díganlo, nómbrenlo ustedes. El tema que haya para fortalecer en términos de debilitar el Estado, conflictuar el Estado, para eso es ese dinero. Porque ese dinero no va a llegar directamente a quienes más lo necesiten. Ese dinero es para financiar ONGs, para financiar esa red de organizaciones no gubernamentales que en Latinoamérica es el soporte, por supuesto, de la ideología que estaba diciendo Luis, de la ideología, no sé ya si llamarle globalista, pero de esta cultura desesperadamente woke que ahora están tratando de exportar, por supuesto, ahora que les ha funcionado en Europa y en los Estados Unidos. Por cierto que no nos queremos ir sin recordarles que una organización vinculada a George Soros compró 18 emisoras en la Florida y esas 18 emisoras son previas a las elecciones de medio tiempo y ya el gobernador Ron DeSantis ha dicho, bueno, yo me compro espacio en esas emisoras para llevar el otro lado del discurso. Ahora bien, estamos como que atacados por todos los frentes, Luis y Eric. Y aquí, bueno, hay que seguir. Yo no me canso. Hay que seguir, hay que seguir. Adelante. Son que falló la operación Mallorcas-Jankovic, ¿no? Falló la operación del Ministerio de la Verdad. Tuvieron que sumergirla otra vez en el estado profundo, en ese grupo semipalaciego que trabaja en los sótanos de la Loma en Washington, y ahora tuvieron que desplazar el esfuerzo de controlar la opinión pública fuera del Estado. Era demasiado complicado tratar de seguir haciéndolo desde el gobierno. Quedaron en ridículo, ni siquiera en evidencia, en ridículo, un gobierno que se dice liberal tratando de conculcar libertades civiles. Bueno, a la cueva con Jankovic, Mallorcas con la cabeza ocultada por un par de meses, y ahora nos vamos a mover
a donde no nos pueden detectar, que es obviamente el mercado de las ONGs. Ahí George Soros le va a meter 20 millones, van a poner radios como pusieron en los 90s y en el 2000, radios comunitarias en toda Latinoamérica, a título de radios indígenas, de radios campesinas, a título de radios comunales, poblaron con redes de radioemisoras. La radio es un medio muy afectivo, es un medio muy interpelador, toda Latinoamérica para repetir. Esas no son radios, son repetidoras de propaganda. Van a intentar hacer lo mismo. Decía, las buenas noticias es que les preocupa el mundo de habla hispana, porque la conversación, la discursividad en español es una discursividad adversa a la falacia de estos pseudo-liberadores, pseudo-defensores de libertades civiles. La gente en los Estados Unidos, los hispanos que están en los Estados Unidos, los hispanos que residen acá, que trajeron a sus familias, que contribuyen, que votan, son hispanos que están escapando de eso precisamente que Soros y ciertos liberales quieren traer a los Estados Unidos. O sea, que son hispanos que están con una cultura de resistencia a lo que quieren hacer los pseudoliberales, los extrema izquierdistas del Partido Demócrata, y eso le preocupa enormemente a George Soros. No han venido los que están felices con Evo Morales, con Alberto Fernández o con Lula da Silva. Han venido a vivir quienes vienen precisamente escapando de la miseria y de la persecución política de aquellos a quienes Soros ha promovido. Así que no le interesa esa conversación. Van a tratar de frenar esa conversación, pero no creo que logren su cometido. Creo que hay demasiados espacios como este donde la gente está reflexionando a partir de la experiencia de quien, como alguna candidata parlamentaria dice en Texas, de quienes ya han estado en ese futuro que ellos quieren venderles a los americanos. Entonces, les preocupa mucho la conversación en el mundo hispano, lo que quiere decir que vamos por buen camino, Sancho, diríamos, Luis. Y por eso los perros están ladrando. Mira, aquí está un artículo de nuestro buen amigo Humberto Bacaflor que dice: las órdenes de Moscú se cumplen de inmediato en Bolivia. Ocurrirá lo mismo con el litio. Creo que vale la pena leer ese artículo. Vamos a tratar de ubicar a Humberto. No sé, pero coincide exactamente con lo que tú estabas planteando, Eric. Es que el tema del litio además tiene un capítulo aparte en Bolivia, ¿no? Es una de las reservas más grandes del planeta, quizá la segunda, y además ahora es el escándalo de que el hijo del presidente ha estado negociando el litio, ¿no? Es el Hunter Biden Gate en Bolivia, básicamente. Entonces va a ser un destape enorme. Me imagino que Humberto tendrá mucho que decir al respecto, en términos económicos. En términos políticos, es el mismo negocio de siempre. Esto se da en este momento entre nuevas y viejas roscas de la izquierda. Están en un enfrentamiento descarnado, Evo Morales y su sucesor Luis Arce. Yo diría que está sucediendo un Lenin Morenazo en Bolivia, ¿no? Evo Morales bloquea carreteras hace una semana, bloquea todo el país y le exige a Luis Arce ir al Chapare, que ese es su bastión, ¿no? Al bastión de la coca, a rendirle cuentas. Acto seguido, el presidente instruyó a su ministro de gobierno incautar uno de los más grandes laboratorios de coca en el Chapare. Un golpe, realmente una patada en las criadillas, diríamos, en Sudamérica a Evo Morales, y así sigue la guerra interna en el MAS, mientras que el litio es simple y sencillamente un tema más que se disputan internamente en un partido único, donde la oposición, un país donde la oposición ya no existe. Así es. Bueno, estos temas los vamos a seguir discutiendo en nuestra próxima emisión. Ahora vamos a despedirnos porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y bueno, nosotros aquí, desde donde estamos, yo no les puedo decir, esto es una verdadera locura. Pero gracias, Eri, por estar con nosotros en Sin Filtros. Gracias a ustedes. Un gran abrazo, Luis. Hasta siempre. Un gran abrazo y feliz fin de semana. Bueno, Luis, ahora sí, ¿a ti no te están esperando en un bar ahorita por ahí por Madrid? Tiene que estar el camarero nerviosísimo mirando el reloj, pero Luis, ¿dónde está? Pero Luis, ¿dónde está? Que no llega. Bueno, pues ya lo vamos a dejar ir, así como también a toda la gente que nos está acompañando desde nuestras diversas plataformas y también desde el Super Chat. Les recordamos que si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse, y si YouTube lo vuelve a sacar, ustedes se vuelven a meter. Y bueno, mil gracias a todas aquellas personas que se han unido y que nos están apoyando a través del botón Join, que también los invita para que vayan a patreon.com/Venezuela Política. Apóyenos por esa vía, también con un like, y si les gusta nuestro trabajo, repartan este video y el de Libres 2.0, que estuvo muy bueno hoy ese programa,
Por favor, Chévere. repártanlo, mándanlo, agarren los 2 links, los pegan, los cortan y los mandan por todos sus contactos y de esa manera nos ayudan. Así también comenten para que ganemos la batalla a los algoritmos, que bueno, uno está pendiente de ganar batallas de algoritmos, mientras los otros Es andan increíble, buscando ¿eh? la batalla del litio, ¿no? Increíble, increíble, increíble. Yo la verdad no sé, yo sé la teoría. La gente nos da like, entonces esto se promociona más y tal, que no sé hasta qué punto es cierto, pero lo que sí que les digo es que le pueden echar ustedes el pulso al mal. O sea, ustedes que nos ven, que son muchos, pues fíjense, ustedes dan solo un like, pero el mal tiene que quitar un montón de likes, tiene que hacernos una batalla muy grande. Así que dependemos de que ustedes hagan un poco ese trabajo y si pueden apoyar además el trabajo de Sin Filtros, pues entonces ya pues agradecidísimos en el alma, porque si forman parte de nuestra familia con el botón join y nos dan ese espaldarazo moral ya, pues la verdad es que pues yo me quedo sin palabras porque eso significa que estamos ya todos dispuestos a dar la batalla. Así es. Y nos despedimos, Luis, hasta la próxima emisión. Mil gracias a todos por acompañarnos. Feliz fin de semana. Diviértanse, pero no en exceso. Y recuerden que tienen que mantenerse libres. La libertad no está garantizada. La libertad no tiene una fecha así como que dicen, bueno, esta no se va a vencer nunca. Todos los días hay que defenderla. Y a través de nuestras pantallas lo hacemos. Así que nos despedimos con el mensaje de la red de apoyo canino. Buenas noches. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.